Bienvenido a un nuevo video. Te prometí que este video iba a ser súper interesante y realmente lo es. En esta lección, la número 9, vamos a hablar de qué es lo que sucede después de la muerte. Y antes de iniciar el estudio, como siempre, vamos a hacer una oración. Querido Dios, tú sabes que no somos dignos de abrir tu palabra, de poder entenderla, pero te damos gracias que tú nos habilitas por medio de Jesús para poder acercarnos a ti. En esta hora queremos saber acerca de este tema tan importante que nos impacta día a día. La muerte es algo injusto, es algo que muchas veces no entendemos y por medio de tu palabra hoy queremos entenderla. Te pedimos que tú nos guíes, que nos puedas ayudar a abrir la mente y a poder entender este tema tan especial. Pedimos que nos acompañes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿qué sucede después de la muerte? En primer lugar, para poder entender qué sucede en la muerte, nosotros debemos entender cómo Dios creó la vida, ¿sí? Entonces, cómo Dios creó al hombre y cómo lo hizo. Para eso vamos a ir al capítulo 1 de Génesis, en el verso 27. También vamos a leer el capítulo 2, versículo 7. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos que el que crea, el que forma al ser humano es Dios. Entonces el creador es Dios. ¿Y cómo lo forma? Lo forma del polvo de la tierra e infunde en él aliento de vida. Y esa combinación, ¿no?, de polvo de la tierra más aliento de vida de Dios genera un ser viviente. Bien, ahí ya tenemos cómo Dios crea al ser humano y cómo lo hace. Así que ponemos la respuesta, ¿no? Dios crea al hombre del polvo de la tierra y le da aliento de vida, como dice el versículo 7. Ahora vamos a ir a la pregunta número 2 y empezar a conocer un poquito más el tema de la muerte. Y la pregunta número 2 es ¿por qué nosotros morimos? La respuesta la vamos a encontrar en Romanos capítulo 6, verso 23 y Romanos 5, 12. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Un poco de este tema del pecado y la muerte nosotros lo tocamos en la lección número 4. Ahí te voy a dejar para que puedas buscarlo si no lo viste aún. Entonces vemos que la muerte ingresa al planeta Tierra por medio del pecado, por medio de la transgresión, que es lo que vimos en el video 4. O sea que Dios había creado un mundo perfecto, donde no existía la muerte, pero a través del pecado la muerte ingresa al planeta Tierra. Entonces, ¿por qué nosotros morimos? Porque pecamos. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿no? Bien simple. Ahora vamos a la pregunta número 3 y ahí vamos a distinguir qué es la muerte. Y la respuesta la encontramos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces vemos que podríamos llegar a decir que la muerte es a la inversa de la vida. Nosotros vimos en Génesis que Dios forma al hombre del polvo y le da aliento de vida. Y ahora vemos que en la muerte es el polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida vuelve a Dios. Y ahora yo quiero que veamos una imagen para que quede más claro este tema que es bien sencillo. Presta atención. Vamos a ver la parte de abajo. Vemos que el polvo de la tierra, o sea, el cuerpo, la materia, más el soplo de vida, que es el espíritu, el poder de Dios, es igual a un alma viviente, un ser humano. Y nosotros lo podemos comparar con la lámpara, ¿sí? La lámpara más la electricidad igual luz. O sea, sin ninguno de estos dos elementos, si no está la lámpara o si no está la electricidad, no puede haber luz. Y lo mismo pasa con el ser humano. Si no hay materia, no hay polvo, no hay cuerpo,
y no está unido con el soplo de vida, el poder de Dios que genera vida al ser humano, no puede haber un alma viviente, un ser humano. O sea, tienen que estar estos dos componentes para que haya vida, ¿sí? Así que la muerte, podríamos decir, es a la inversa de lo que es la vida, ¿no? Y vamos a ver, para entender un poco más este concepto, porque puede llegar a ser un poquito nuevo para algunos de ustedes, vamos a ir a la otra pregunta, la siguiente, para saber a qué compara Jesús la muerte y saber así tener más claridad al respecto. Entonces vamos a buscar en San Juan capítulo 11, el versículo 11 y el 13. Y dice así: dicho esto le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces aquí, en San Juan 11, vemos que Jesús compara la muerte de Lázaro con el dormir del sueño. Y no es en el único momento que Jesús compara la muerte con el dormir, sino que también cuando Él resucita a la hija de Jairo, también compara su muerte con el dormir del sueño. Entonces vemos que Jesús compara a la muerte con el dormir del sueño. Entonces esa sería la respuesta. Y pensemos, ¿no? Pensemos un poco acerca del sueño. Cuando nosotros nos acostamos a dormir y descansamos, a veces hemos dormido varias horas y parece que dormimos minutos. Y hay veces que dormimos minutos y parece que dormimos horas. O sea, cuando uno duerme, no tiene conciencia de lo que está pasando en el mundo. Podemos decir que la muerte es como un estado de inconsciencia, donde uno no puede tener, digamos, contacto con la realidad y con lo que está pasando. Y para apoyar esto que estoy diciendo, vamos a ir a otra pregunta que nos va a esclarecer en cuanto a esto. La pregunta número 5 es: si aquel que ha muerto sabe algo. Y entonces la respuesta la vamos a encontrar en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Aquí podemos ver claramente que aquellos que han muerto no tienen conciencia de lo que pasa aquí en este mundo. No tienen amor, no tienen odio, no tienen envidia. Todas sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos se apagaron, se cerraron. Y justamente esta enseñanza bíblica de que los muertos nada saben y que están en un estado como de sueño, por así decirlo, está ensamblada con una de las creencias que vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 8 y en el capítulo 7, la resurrección. Justamente si las personas están durmiendo, si las personas no tienen conciencia, es porque justamente Jesús va a volver a dar conciencia a esas personas recién en la resurrección, cuando Él venga por segunda vez. Y mucha gente cree que cuando uno muere va al cielo o va al infierno. Bueno, la Biblia no enseña ese tipo de cosas, sino que la Biblia enseña que aquellos que mueren están descansando en un estado inconsciente, no están en ningún lugar, y Jesús le va a dar la vida cuando Él venga por segunda vez. Así que esa es la enseñanza que enseña la palabra de Dios. Y te voy a mostrar un poquito en una imagen para que vos puedas ver algunos versículos más que enseñan acerca de lo que venimos viendo. Bueno, como vimos, ¿no? Abajo de todo, miremos la imagen abajo de todo. Polvo de la tierra menos el aliento de vida es igual a muerte, ¿sí? Lo que mencionamos. O sea, la muerte es la inversa de la vida, ¿sí? Entonces vemos que la muerte es como un sueño, donde nosotros no tenemos conciencia, donde tampoco tenemos sentimientos, donde el polvo vuelve a la tierra. Es decir, nuestro cuerpo se desintegra de diferentes maneras. A veces puede ser por medio de la descomposición natural, o a veces se puede acelerar el proceso a través de la cremación y el cuerpo va a terminar yendo al polvo, ¿no? También vemos que en la muerte nadie puede realizar ninguna obra, como dice allí, no tenemos conciencia, y lo que dice Salmos
115:17 que los muertos no alaban a Dios. Entonces ahí podemos ver cuál es el estado de los muertos, cuál es el estado real de las personas que se fueron al descanso. Y esta creencia bíblica nos ayuda a tener esperanza y nos ayuda a tener consuelo. Saber de que aquellas personas que nosotros hemos perdido, nuestros seres queridos, están descansando, están como en un sueño. Y cuando Jesús venga, en la segunda venida, Él lo va a despertar. También nos da tranquilidad en la mente saber que nuestros seres queridos no nos están mirando desde ningún lado, ni están presenciando las cosas que nosotros seguimos viviendo en este planeta. Tampoco sería bueno ni positivo que nuestros seres queridos estén en el cielo y vean que nosotros estemos sufriendo acá. No sería cielo, ¿no?, para ellos. Por eso la Biblia enseña que en un momento específico de la historia Jesús va a resucitar a los muertos y juntos vamos a ir al cielo como Él lo prometió. Te dejo también el video número 7 por si no lo viste aún para que puedas, ahondar en esto que estoy diciendo. Y vamos a pasar a la pregunta número 6. ¿Qué ocurre con el alma? ¿Qué ocurre con el alma? Y vamos a ver Ezequiel capítulo 18 versículo 4. Dice: He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Acá nos está hablando la palabra de Dios que quien muere es aquel que peca. Y como vimos, ¿no?, en las lecciones anteriores, aquellos que pecan merecen la muerte. Por eso murió el Hijo de Dios por nosotros, para experimentar la muerte que nosotros merecemos y salvarnos. Pero acá nos está hablando la palabra de Dios específicamente de que el ser humano no es inmortal, que el ser humano no tiene vida en sí mismo. La vida que nosotros tenemos depende del poder de Dios, depende de Él que nos dé la vida. O sea, nosotros somos dependientes de Él para poder tener vida. El único que es inmortal en sí mismo es Dios, y nosotros, como somos pecadores, merecemos la muerte. Entonces, hay algunas creencias por ahí dando vuelta que no son bíblicas, que dicen que las personas que mueren siguen viviendo en algún otro lado. Y eso no es así, porque la Biblia dice que las almas que pecan van a morir. Así que esa sería lo que dice, ¿no?, la palabra de Dios. ¿Qué ocurre con el alma? Cuando peca, muere, ¿no? Ahora, vamos a la pregunta número 7 y ahora vamos a entrar en un tema bastante complejo, que es si nosotros debemos consultar a los muertos o no debemos consultar a los muertos. Y vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10 y 11. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Aquí dice Dios que entre los hijos suyos no debe haber nadie que consulte a este tipo de personas, magos, hechiceros, etc., ni también que consulte a los muertos. Y pensemos un poquito acerca de lo que venimos estudiando. Si los muertos nada saben, si los muertos vuelven al polvo y el poder de Dios vuelve a Dios, o sea, las personas están inconscientes. Si nosotros consultamos a los muertos y las personas que, nuestros seres queridos que murieron, no son, y a Dios no le agrada que hagamos eso, ¿quién puede ser el que está por detrás de estas experiencias? Cuando aparecen espíritus queriéndonos hablar diciendo que son seres queridos que han muerto. Es así, sin lugar a duda, aquel que está detrás de todo eso es el diablo. Es el enemigo de Dios que se hace pasar por nuestros seres queridos o por personas que están muertas. Y nosotros no debemos jugar con ese tipo de cosas. En primer lugar, a Dios no le agrada ese tipo de cosas y también pueden influir en nuestra salvación, haciéndonos que nosotros podamos perder la vida eterna. Así que mucho cuidado con consultar a los muertos, porque los muertos, como dice la Biblia, nada saben. Y quien está por detrás de todo eso es el enemigo de Dios. Ahora vayamos a ver un versículo que está muy bueno, me gusta muchísimo, el capítulo 15 de Corintios, solo que nosotros vamos a leer del versículo 12 al 21. ¿Por qué es importante para nosotros los cristianos creer acerca de la resurrección? ¿Qué te parece?
Me gustaría que puedas dejar tu opinión en los comentarios. Y vamos a leer 1 Corintios 15 del 12 al 21. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Bien, es un texto bastante largo. Te voy a pedir que lo releas varias veces para poder entenderlo. Pero básicamente lo que está diciendo el apóstol Pablo es: algunos creen que no hay resurrección de muertos, que Cristo no resucitó. Entonces, si no hay resurrección de muertos y Cristo no resucitó, en vano predicamos. Y si no hay resurrección de muertos y Cristo no resucitó de los muertos, aún ustedes están muertos en sus pecados. Pero lo que dice Pablo es: sí, Jesús es la primicia de los que durmieron. Jesús es el primero en resucitar. Y gracias a que Él resucitó, por medio de Él entra la resurrección de los justos. Y es sumamente importante la resurrección porque es una doctrina bíblica que se complementa con el estado de los muertos. Porque ¿para qué Jesús va a resucitar a las personas que ya están en el cielo? No tendría sentido. Es que las personas no están en ningún lado, están en el cementerio, están descansando, están en un estado inconsciente. Y Jesús la va a despertar cuando Él vuelva. Así que bien, hasta aquí llegamos. Espero haber sido lo suficientemente claro en este tema. De no ser así, te pido que si tenés preguntas lo hagas en los comentarios o vuelvas a repasar el video para ver cada detalle de lo que venimos diciendo. Gracias a Dios este tema nos da tranquilidad, nos da paz y nos da esperanza, sabiendo que nuestros seres queridos duermen o que si nosotros en algún momento vamos al descanso, vamos a descansar y Jesús nos va a despertar cuando Él venga. Como siempre, te voy a dejar algunos textos bíblicos complementarios en la descripción para que puedas enriquecer tu estudio de la palabra de Dios. Te pido que por favor le des me gusta y puedas compartir este video con otra persona para que más cristianos sepan la verdad bíblica del estado de los muertos. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene con un video nuevo.